Muy bien, Guillermo Lasso Mendoza es candidato por el movimiento Creando Oportunidades, creo, con alianza con el Partido Social Cristiano. Tiene 65 años de edad, casado y tiene 5 hijos. Esta es su tercera participación en la candidatura presidencial. Damos la bienvenida entonces a Guillermo Lasso. Muy buenos días. Muy buenos días, Janet, a sus órdenes. Bueno, quisiera repasar con usted algo sobre la situación del país. Y quisiera empezar por un tema diferente al que entiendo es su especialidad y por el que se defiende mucho más, y es el tema del seguro social. Hoy, pues, el diario El Comercio hizo una publicación bastante preocupante de la situación del seguro en nuestro país. Y quisiera empezar por ahí, para hacerlo de una manera más dinámica y distinta. ¿Cuál es su propuesta para recuperar el seguro social? En primer lugar, Janet, creo que nadie en el Ecuador está de acuerdo con el sistema de seguridad social. Ni los trabajadores cuyos aportes los consideran como un impuesto, especialmente los jóvenes. Ni los jubilados que tienen el temor de que en algún momento dado no se paguen sus jubilaciones. ¿Qué ha pasado con la seguridad social? Prácticamente ha actuado como una caja chica del gobierno. Y eso es lo que fundamentalmente debemos cambiar. Debemos de terminar con este círculo vicioso donde toda la liquidez de la seguridad social va a alimentar el gasto público. El seguro social tiene que tener un manejo técnico para que esos recursos sean invertidos en los sectores productivos, para generar empleo, mayores oportunidades de empleo. Para aquello es necesario una reforma técnica del seguro social que no implica privatizarlo en lo absoluto y que requiere además una reforma en el campo laboral y una reforma en el campo de mercado de capitales. En el campo laboral, nuestra visión es mantener el Código del Trabajo actual para respetar los derechos adquiridos de los trabajadores que hoy tienen empleo, pero que son la minoría en el Ecuador. Y crear un código de oportunidad laboral que cubra a esa gran cantidad de ecuatorianos, más de 5 millones, que esperan un empleo, que esperan una oportunidad. Para poder crear empleo, mayores aportaciones a la seguridad social, y el círculo virtuoso se complementa con una ley de mercado de capitales donde los ahorros de los trabajadores ecuatorianos sean invertidos prolijamente, honestamente, bajo criterios técnicos que impulsen la generación de empleo. Ahora, antes de entrar en un cambio estructural como el que usted acaba de describir y en el que no solamente implica acciones sobre el seguro social, sino sobre todo el sistema económico del país, hay algunas decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, usted, ¿cuál sería su posición frente a la escasez de dinero y la necesidad de que el Estado vuelva a aportar el 40% de las pensiones de los jubilados? Bueno, definitivamente que el Estado vuelva a aportar ese compromiso del 40%, pero que los pague. Porque el problema es que hay declaraciones, sí, el Estado va a aportar, pero el Estado no paga y se atrasa en el pago de estas obligaciones. Claro, ¿Por qué se atrasa el Estado? Sí, ¿de dónde sacaría el dinero para pagar? Esa sería la clave para... Bueno, si usted me lo permite, precisamente las consideraciones de ese Estado, de su economía, es que es un Estado ilíquido, es un Estado sobreendeudado, pero es un Estado solvente, muy mal administrado, donde se ha permitido la corrupción. Y esto es lo que tenemos que corregir. Buscar nuevos ingresos para la economía pública, por ejemplo, duplicando la producción petrolera en el mediano plazo, que permita ingresos fiscales, que a su vez le permita al fisco cumplir con sus obligaciones, no solo con los sistemas de seguridad social, el civil, el militar, el policial, sino también con sus obligaciones con municipios, consejos provinciales y los proveedores del Estado. Otra decisión crucial, algo que ha llevado a la quiebra al sistema de salud principalmente, es la decisión de incrementar el número de personas que están cubiertas por el Seguro Social, en particular los hijos de los afiliados, pero no aumentar el aporte que hacen esos afiliados.
eso prácticamente ha desfinanciado el sistema de salud y ha obligado a que se tomen recursos del sistema de pensiones para poder compensar esas necesidades económicas. ¿Usted ahí qué haría? Una de las alternativas es incrementar la base, pero mientras tanto se necesitaría incrementar los aportes y de qué manera. Lo primero que tenemos que hacer es luchar contra la corrupción. Dejar que los hospitales sean moneda de cambio para los políticos. Tenemos que interrumpir ese ciclo perverso y hay que administrar con eficiencia el sistema de salud. Cuando hablo de eficiencia me refiero a que hay tantos sistemas de adquisición de medicinas cuantos hospitales existen en el país. Si esto usted lo lleva a un sistema eficiente de logística, debería de tener un solo sistema de adquisición de medicamentos con un sistema de distribución interno, pero evitar que cada hospital adquiera individualmente las medicinas en cantidad y calidad de acuerdo al jefe de compra de cada hospital, que no necesariamente es el mismo criterio de otros hospitales. Por lo tanto, luchar contra la corrupción, luchar contra la ineficiencia, nos va a generar recursos para dar mejores servicios de salud de calidad y gratuitos para los ecuatorianos. Dentro de su plan de gobierno, y acláreme si es que comprendí bien, pero usted piensa que tal vez también se puede abrir la posibilidad de que en el sistema los afiliados tengan acceso a poder escoger entre un sistema privado y un sistema público, o el sistema actual. Yo creo que si respetamos la libertad individual de cada ecuatoriano, y luego de escucharlos en todos los rincones de la patria, especialmente los jóvenes me dicen, ese aporte a la seguridad social en mi caso es un impuesto, a mí no me da ningún servicio. ¿Por qué no me da una opción de escoger entre un sistema u otro? Y me parece que es un planteamiento por demás justo de parte de una amplia población, de un amplio número de la población ecuatoriana. Así que sí, esa posibilidad existirá, pero quiero resaltar algo. No vamos a privatizar el sistema de seguridad social del Ecuador. Ahora, pero eso, dentro del círculo vicioso en el que se encuentra en este momento el Seguro Social, haría que, plantearía la posibilidad de que muchos afiliados se desafilien del sistema actual y pasen a escoger un sistema privado, apelando a esa libertad. Y eso desfinanciaría aún más al Seguro Social. Yo creo que aquí es absolutamente claro, Janet. Nadie está contento con el sistema de seguridad social del Ecuador. Ni los trabajadores, ni los nuevos, ni los antiguos, y peor los jubilados. Tenemos que encarar al toro por los cuernos y encontrar una solución para cada segmento de la población ecuatoriana. Fortalecer el sistema de seguridad social, luchar contra la corrupción, luchar contra la ineficiencia y generar alternativas para los nuevos trabajadores. Hablemos del tema de corrupción. ¿Cómo combatir la corrupción? La corrupción se sistematizó. Es decir, en este momento ya no tenemos una corrupción a la que estábamos acostumbrados hace algunos años, en donde la gente que tenía poder era la que ejercía o abusaba de sus capacidades, de su acceso, de sus posibilidades de manejar el dinero público y pues lo desviaba hacia sus cuentas, sus intereses o sus grupos. Ahora está institucionalizada y uno puede encontrar corrupción desde la puerta de las instituciones públicas hasta la gerencia de las instituciones públicas o la dirección de las instituciones públicas. ¿Cómo hacer para cambiar este círculo? En nuestro gobierno vamos a crear la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, con el apoyo de la OEA, con el apoyo de la ONU, integrada por expertos internacionales, que tenga dos objetivos muy claros. En primer lugar, seguir la ruta del dinero para ver quién es el beneficiario final de ese dinero, por qué motivo lo recibió y si es lícito. En segundo lugar, perseguir a los corruptos para llevarlos a las cárceles, endureciendo las penas, porque no es posible una pena de 5 años de prisión, se portan bien, salen a los 3, a los 4 años, nadie persigue la ruta del dinero, se quedan con el dinero mal habido para disfrutar ellos y sus familiares el resto de sus vidas. Por lo tanto, la Comisión de Lucha contra la Corrupción. Luego, el fortalecimiento institucional de la Fiscalía General de la Nación.
tiene que contar con más presupuesto para tener más personal que le permita atender todos los casos de una manera mucho más ágil. Y también el fortalecimiento institucional de la justicia, sin que nosotros le metamos la mano a la justicia, pero que demos apoyo con recursos económicos y con colaboración, con asistencia técnica, para que la propia justicia logre su fortalecimiento. Ahora, por ejemplo, tocando el tema de justicia, ¿no? ¿Cómo cambiar un sistema en donde en este momento solamente el que tiene dinero tiene derecho a la justicia? El que no tiene dinero, pues ahí tiene que ver cómo sale y si tiene suerte de que le den la razón. Entonces, volvemos a este sistema podrido, ¿no? Este sistema podrido que necesita mucho más que ayuda técnica, mucho más que herramientas, mucho más que presupuesto. Y es una cuestión, la corrupción está en las personas. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo cambiar esta visión tan negativa que tengo yo, sobre todo de la justicia? Bueno, respecto al tema que usted plantea, es la corrupción que está presente en la sociedad ecuatoriana. Todo comienza por el buen ejemplo de un gobierno honesto, con un presidente honesto que dé señales claras de que su gobierno va a luchar contra la corrupción con absoluta decisión. Y en otro campo mucho más amplio de la sociedad, yo creo que debemos de revisar los currículums de estudios en los colegios, en las escuelas, volver a materias como la cívica, volver a materias como la lógica, volver a materias que cultivan los valores en los seres humanos desde que son pequeñitos los niños hasta cuando ya llegan a la universidad. Un gran aporte en ese campo viene también de la familia. Yo coincido en eso con usted. Yo creo que el tema de la ética y la formación le corresponde más a la familia y hay que ver cómo se puede fortalecer a las familias en ese sentido. Pero ¿no piensa usted, y de acuerdo a su experiencia empresarial, que es mejor enseñarles a los niños a pensar, a tener pensamiento crítico, a tener, tomar decisiones pues por sus propios medios, a reflexionar sobre su entorno y tener un criterio propio sobre lo que sucede y sobre lo que harían en el futuro? Es decir, la falta de pensamiento crítico, especialmente en la población ecuatoriana, es para mí una de las razones que nos mantiene en la crisis y en la pobreza. ¿Qué opina usted? Yo estoy de acuerdo con usted, Janet. Difícil discrepar con lo que acaba de mencionar. Tenemos que cambiar el modelo educativo de un sistema memorista de acumulación de datos e información en el cerebro hacia un sistema de análisis crítico donde el joven estudiante pueda ser estimulado para poder analizar una situación, para poder aportar con su pensamiento, aportar con un criterio crítico de la situación, y de esa manera tendremos ciudadanos mucho más activos y comprometidos con lo que sucede en la sociedad ecuatoriana. Me preocupa que he escuchado a varios de los candidatos a la presidencia de la República, ahora lo escucho a usted también, que por ejemplo para combatir la corrupción hay que seguir la ruta del dinero, sí, y hay que endurecer las penas. Coincido con usted en que hay unas penas que son irrisorias para delitos relacionados con la corrupción y también con el abuso sexual, por ejemplo, pero yo creo que no solamente se puede hablar del final del problema, que es ya la parte represiva, el castigo, sino que tenemos que hablar de la parte de la prevención. Entonces, ¿cómo prevenir que no se roben los dineros públicos? ¿Cómo prevenir también en el caso de las familias o los jóvenes que no entren a un consumo de drogas, por ejemplo? Son dos temas totalmente distintos, pero voy hacia allá, que no hablan de prevención en ninguno de los ámbitos, en salud tampoco. Bueno, Janet, en cuanto a lo que se refiere a la familia y el consumo de drogas, es un tema realmente que necesitamos un programa mucho más amplio para poderlo desarrollar. Pero en la lucha contra la corrupción necesitamos las reformas de determinadas leyes. Por ejemplo, la ley de contratación pública. Anteriormente en el Ecuador existía el informe previo de Contraloría, previo a la suscripción del contrato público. El correísmo eliminó ese requisito, lo puso al final, y hoy vemos claramente, frente a un hecho de corrupción, la Contraloría simplemente llega como un forense a determinar nada más quiénes fueron los culpables de esos actos de corrupción. No se lo puede evitar. Por lo tanto, esa será una reforma fundamental en nuestro gobierno. Propondremos una reforma legal a la ley de contratación pública para que el informe de Contraloría sea previo a la suscripción del contrato.
En el caso de drogas, como usted dice, pues es un tema bastante amplio y que no lo podremos abordar en este programa en su totalidad, pero sí le tengo una pregunta puntual. En su programa de gobierno usted dice que es necesario eliminar la tabla de consumo y prohibiremos estas sustancias que afectan a los niños y jóvenes, dice. ¿Cuál es el sentido de prohibir la tabla de consumo? ¿Cuál es su criterio? Esa tabla de consumo, Janet, lo que ha hecho es estimular el micronarcotráfico en el Ecuador. Y el micronarcotráfico en el Ecuador no se trata de personas extrañas vendiendo droga a niños y jóvenes en escuelas y colegios. Son muchas veces, penosamente, sus propios compañeros mayores que primero le regalan la droga al niño para que le guste, se vuelva adicto y luego le empiezan a vender la droga y después forman parte del sistema de distribución. Tenemos que eliminar esa tabla de drogas. Tenemos que eliminarla porque ha promovido el micronarcotráfico, porque puso la droga en las manos de niños, en las manos de jóvenes, han destruido familias. No hay sistemas públicos, centros públicos que permita la recuperación de aquellos jóvenes y niños que han caído en el consumo de drogas. Se han destruido familias, se destruyen hogares, y esto es parte también de un problema más amplio, la falta de empleo en el Ecuador, la falta de oportunidades para generar ingresos a través de microemprendimientos para la familia ecuatoriana. En un momento vamos a hablar sobre economía, sin embargo le quiero poner un problema sobre la mesa. ¿Cómo va a hacer usted para que las autoridades que van a combatir ahora ese microtráfico diferencien entre un consumidor y un vendedor de droga? ¿O usted los pone a todos en el mismo saco? ¿Y cómo va a hacer para meter a la cárcel a tanta gente? No lo vamos a poner en el mismo saco, sabremos distinguirlo, pero lo que es claro, esa tabla de drogas la tenemos que derogar porque es la causante de que en el Ecuador en los últimos 14 años se haya estimulado el micronarcotráfico, especialmente en escuelas y en colegios del Ecuador. En escuelas donde niños de 9, 10, 11 años empiezan a consumir drogas y se los empieza a preparar para que formen parte de esta cadena de micronarcotráfico. Eso debemos darlo por terminado. Tenemos que luchar contra el micronarcotráfico y apoyar a la familia ecuatoriana. Me queda pendiente de saber cómo va a diferenciar entre unos y otros, porque ese era el problema antes de poner esa tabla, que tiene problemas. Yo lo entiendo, lo comprendo y hemos visto los resultados, porque no está completa el ataque, la atención a ese problema. Pero voy a otro tema antes de irme al corte comercial, y es usted dice, hay un problema de fondo que es la falta de empleo, el problema económico que causa problemas dentro de esa familia. ¿Es realmente el problema económico o hay otro tipo de problemas que son los que diferencian entre un niño que a pesar de ser pobre, a pesar de tener problemas, no consume droga o decide no consumir droga, y otro que si lo hace, los problemas de raíz no estarían en otro lado? Janet, no quiero dejar sin respuesta a la pregunta anterior. Consultaremos con técnicos, con especialistas para poder tomar las decisiones adecuadas y distinguir quién comercializa de quién consume y diferenciar las penas para cada caso. Respecto al tema de la economía, Janet, yo voy a poner solamente 2 cifras en contexto para poder conversar sobre estos asuntos tan fundamentales. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa tienen un empleo formal. 7 de cada 10, la gran mayoría, no lo tienen. Y el desempleo afecta fundamentalmente a la mujer ecuatoriana y a los jóvenes ecuatorianos. Por otro lado, Janet, anualmente se gradúan en el Ecuador 250,000 bachilleres. En el año 2019, pre-pandemia, se destruyeron 150,000 empleos. Por lo tanto, no hay un empleo disponible para ellos. En segundo lugar, el cupo de las universidades es de 80,000 cupos para cada uno de los que se gradúan. Por lo tanto, hay 170,000 que se quedan sin estudiar en la universidad y sin trabajar. Y esto es acumulativo cada año. Yo creo que esa sociedad en esas condiciones no tiene futuro. Por eso planteamos la necesidad de un gobierno del cambio, que promueva la inversión para generar empleo, que desideologice el manejo de la economía para promover inversión, para generar empleo, para generar oportunidades, para generar ingresos
para la familia ecuatoriana. Perfecto, nos vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos para saber cómo lo va a hacer. Las necesidades están planteadas, es decir, la radiografía la tenemos súper clara. ¿Cómo vamos a cambiar esa radiografía? Ahí está la clave. Ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Retomamos la entrevista con Guillermo Lasso, candidato a la presidencia por el movimiento Creo, en alianza con el Partido Social Cristiano. Hablábamos ya hace un momento de la necesidad de empleo que hay en el país, una de las principales preocupaciones que existen en la población ecuatoriana, principalmente luego de esta pandemia, que mucha más gente se quedó sin trabajo. Pero usted, en caso de ganar la presidencia de la República, recibe un Estado quebrado, 7.000 millones de déficit, deuda externa de 47.000 millones, un bajo precio del petróleo y producción y exportaciones agravadas porque ya venían con problemas por la pandemia. No hay fórmulas mágicas. En este momento usted tiene que tomar una primera decisión para poder obtener más recursos, para empezar a hacer todos los trabajos y los programas que usted ya habló antes de este corte comercial. Hay dos fórmulas de acuerdo a los expertos: o sube los impuestos o reduce el gasto público. ¿Por dónde se va a ir usted? Por ninguno de los dos lados, Janet. No vamos a subir los impuestos y no vamos a ser agresivos en la reducción del gasto público. El camino más difícil, pero con capacidad y experiencia lo llevaremos a cabo, es el de aumentar los ingresos del Estado. Fíjese, Janet, yo le decía que el Estado, la economía estatal, es ilíquida, sobreendeudada, pero es solvente. Hay mucho patrimonio. Solo en petróleo el Ecuador tiene 4.800 millones de barriles de petróleo en reservas probadas y producimos 520.000 barriles diarios. En cambio, Colombia tiene la mitad de las reservas probadas de Ecuador, 2.400 millones de barriles de petróleo, y produce 1 millón de barriles diarios. Ahí tiene usted el ejemplo de que sí es posible duplicar la producción petrolera en el Ecuador, Pedro? Y con ello... ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesita vamos a atraer inversión extranjera. ¿Cómo atraería esa inversión extranjera? Vamos a convocar empresas extranjeras, perdón que le interrumpí, vamos a convocar empresas extranjeras para que vengan a invertir en el Ecuador y para que bajo un modelo de contrato de compartir riesgos, ellos pongan el capital, los pozos son nuestros y luego el producto de esa explotación la compartimos con ellos proporcionalmente. Es decir, la parte que le corresponde a esa inversión en número de barriles de petróleo y la parte que le corresponde al Estado, lo que le queda para el Ecuador. Por lo tanto, hay maneras, Janet. Le voy a poner otro ejemplo de cómo generar empleo promoviendo inversión. Usted tiene una pésima... Solamente una puntualización, Guillermo, en el tema de incrementar la producción de petróleo, y es que estamos sobre una realidad. Las empresas grandes, que son las que tienen dinero, están saliendo no solamente del Ecuador, sino de Latinoamérica. En poco tiempo sale Repsol, nos devuelven el OCP. Es decir, estamos en una situación también en que hay que tomar decisiones y hay que voltear la mirada hacia empresas medianas y pequeñas. ¿Está consciente de ello? No seamos tan pesimistas, Janet. Yo creo que el mundo, con un cambio de gobierno en el Ecuador, un gobierno que habla con absoluta claridad, que va a defender la dolarización, que no propone ridiculeces como la explotación minera a partir de los teléfonos celulares, que no hablamos de exportación de barriles de agua, que no estamos preocupados de la privatización del arco iris, sino que estamos hablando claramente de lo que arreglaría la economía ecuatoriana, promoviendo inversión y generando empleo. Eso genera confianza, eso genera seguridad y no tengo la menor duda que empresas medianas o grandes del mundo exterior, pero empresas del mundo occidental que respeten buenos gobiernos corporativos, que respeten códigos éticos, que no vengan a violar el código laboral en el Ecuador y que paguen los impuestos correspondientes y cumplan con los contratos. De esas hay muchas en el mundo y estoy seguro que un gobierno como el nuestro generará mucha confianza. Claro, aquella alternativa que plantea desdolarizar, que es igual a robarle los dólares de los ecuatorianos, no va a generar ninguna confianza. O aquel que habla de explotar minería a partir de teléfonos celulares, pues no va a generar ninguna confianza. Pero nosotros definitivamente que sí. Por eso somos la alternativa del cambio. Y esto no es cuestión de milagros, Janet. Esto no es cuestión de varitas mágicas. Esto es cuestión de tener capacidad,
y experiencia para, junto con los ecuatorianos, conducir el cambio que el Ecuador requiere. Para reactivar la economía necesitamos ser mucho más competitivos. Ya en la práctica y fuera de todos los problemas extras que nos han caído, la realidad primaria que teníamos es que somos muy poco competitivos en una economía dolarizada. ¿Cómo lograr que la industria, que las empresas, que los exportadores sean mucho más competitivos y puedan naturalmente crecer en el mercado internacional? Fíjese, Janet, la economía es como un avión que tiene dos motores. Un motor simboliza la economía estatal y el otro motor simboliza la economía privada. Usted ha dicho una gran verdad. La economía privada le falta competitividad. ¿Por qué? Porque este motor que ha fallado ha requerido de más de 30 reformas tributarias que son como un cable de conexión que le ha chupado recursos al sector privado y le ha hecho perder competitividad. Tenemos que arreglar ese problema, bajando aranceles, eliminando trámites, eliminando el exceso de impuestos para que el productor nacional sea mucho más competitivo que el productor de Colombia, de Perú, y podamos exportar más productos al exterior. En ese sentido hay que tomar algunas decisiones. Digamos, si usted baja los impuestos o baja los aranceles, se queda sin recursos, es decir, disminuyen los recursos que en este momento necesita usar para poder cubrir los gastos del Estado. ¿Cómo va a ser para compensar esa realidad? Ya le di una fórmula, Janet. Duplicar en el mediano plazo la producción petrolera en el Ecuador. En segundo lugar, tenemos otros recursos mineros. Una minería que respete la explotación, que conviva con el medio ambiente, que respete el medio ambiente y respete también las consultas vinculantes previas a las comunidades. Luego tenemos energía eléctrica. El Ecuador produce 8.000 megavatios de energía eléctrica, Janet, y consumimos apenas 4.000. Allá hay un excedente que nos va a servir para llevar a cabo una modernización del sistema productivo y del parque automotor del Ecuador. Por ejemplo, los motores de bombeo de las camaroneras utilizan motores a diésel, pueden ser convertidos a motores eléctricos, que es energía más limpia y más barata. Asimismo, los buses de transporte público pueden ser transformados de motores a diésel a motores eléctricos. Energía mucho más limpia, mucho más barata, que va a hacer que el negocio del transporte público vuelva a ser un negocio para este importante sector de la sociedad. Y así podemos hablar de otras oportunidades como el de telecomunicaciones. Y recuerde que el Ecuador tiene cerca de 400 empresas públicas, muchas de ellas mal administradas, deficitarias, que pueden ser mejoradas o en el peor del caso vendidas para que ya no causen más pérdidas para el Estado. Voy con unas preguntas rápidas, le ruego ser súper puntual para poder entrar en la parte final, que es una parte un poco más humana para poder verlo a usted en ese plano. ¿Bajaría usted el ISD o lo desaparecería? Estamos contemplando eliminar el ISD de manera gradual en un periodo de 4 años. ¿Qué haría con los subsidios? Focalizar los subsidios, porque tenemos que terminar con el subsidio al narcotráfico, subsidio al contrabando. El subsidio es para los pobres y en el extremo de los casos para los sectores productivos. ¿Continuaría con el proceso de venta o intento de venta del Banco Pacífico, CNT, sopladora? Con relación al Banco del Pacífico, sin duda que sí, pero eso sí, buscaría que sea un banco extranjero de primer orden el que venga al Ecuador, adquiere el Banco del Pacífico y contribuya con un mayor nivel de competencia en la banca local. ¿Eso quiere decir que usted abriría... Y las otras empresas que usted... ¿Perdón? ¿Abriría usted las puertas a la banca internacional, que eso ayudaría, dicen los expertos, a bajar las tasas de interés? Mire, Janet, las puertas a la banca internacional en el Ecuador están abiertas. El Ecuador tiene bancos de propiedad de extranjeros, el Banco Internacional de un inversionista español, el Produbanco de un inversionista centroamericano, está el Citibank aquí, está el Banco de Miro. Por lo tanto, no hay puertas cerradas a la banca internacional. Pero necesitamos atraerlos más, atraer al Banco Santander, atraer más bancos internacionales que puedan venir a competir con las que ya están aquí. Los que ya están aquí no han logrado bajar las tasas de interés, se han unido al sistema. Ojalá, pero tenemos que poner en orden la economía, bajar el riesgo país, tenerlo en un nivel competitivo como lo tiene Colombia, como lo tiene Perú, como lo tiene El Salvador, como lo tiene Panamá. Y ahí usted verá cómo muchos bancos internacionales, extranjeros,
de primer orden, como usted lo señala, buscarán venir al Ecuador. Tengo una fotografía que me gustaría que usted la mire, a ver si recuerda el momento. ¿Recuerda esta fotografía? ¿En dónde fue? Claro que sí. Es con mi hijo Santiago y mi esposa María de Lourdes, los dos que me acompañaron aquel día en que nos atacaron al salir del estadio Atahualpa. No. Le pongo una siguiente fotografía para que recuerde ese momento. La siguiente fotografía, por favor. ¿Recuerda este lugar? Como me la ha puesto media la foto un poco difuminada, sí, recuerdo el Perú. San Bartolo. Recuerdo que es alguna playa de Lima. San Bartolo, Perú. Sí, correcto. San Bartolo, donde mi hijo Santiago pasó una gran temporada preparándose para su vocación de sacerdote. ¿Le sorprendió ese momento, el momento en que su hijo le dijo que quería ser sacerdote? Pues algo que no sé si una persona tan católica como usted le pondría feliz o esperaba. ¿Cuál fue la verdad? Bueno, ¿qué pasó dentro de usted? Sí me sorprendió. Bueno, el tema no era que quería ser sacerdote, el tema es que lo teníamos fuera de casa y María Lourdes y yo estamos acostumbrados a tener a nuestros hijos con contacto diario. Pero bueno, la historia ha continuado y hoy mi hijo Santiago discernió por el matrimonio y está muy felizmente casado. Así es, y tenemos esa siguiente fotografía porque allí también continúa esa historia. Efectivamente, este joven que en su momento, entiendo, lo sorprendió y quisiera que me explique que más allá de que el chico se vaya de la casa, yo no sé si usted esperaba que uno de sus hijos opte por la vida religiosa. La verdad que nos sorprendió, no lo esperábamos, respetamos su libertad y fue él quien libremente luego decidió discernir por una vida matrimonial y como le digo, bueno, hoy está muy felizmente casado y esa última foto me recuerda el día de su matrimonio. No es la última foto, pero ¿esa decisión lo alivió? Mire, esa es una decisión que dentro de un ambiente de familia, una familia unida como la que hemos construido María Lourdes y yo, pues claro, nos alegra mucho la felicidad de nuestros hijos. Qué camino escojan, ellos tienen la libertad de escogerlo. Que sean felices es lo importante. De 5 hijos ya tenemos 4 casados y tenemos una soltera, así que vamos por buen camino. En esa última fotografía también tiene historia, si me la pueden poner por favor, porque esa joven que finalmente decidió hacer una vida matrimonial con su hijo, también tiene historia. Es hija de un gran amigo suyo que, según entiendo, en algún momento él le consultó a usted qué hacer, porque ella también habría estado pensando por optar por la vida, digamos, religiosa. ¿Es cierto eso? Mi nuera María Beatriz Nebot Nevares es la hija de José Nebot Saadi, un muy buen amigo mío, y ya vamos de plano para toda la morbosidad, sobrina de Jaime Nebot Saadi. María Beatriz es una chica extraordinaria. Yo tengo 3 nueras maravillosas realmente y un muy buen yerno, pero María Beatriz es una muy linda chica que ella también en un momento de su vida optó por la vida religiosa. Finalmente también decidió el matrimonio como proyecto de vida, se conocieron con mi hijo Santiago y son de alguna forma 2 vidas paralelas que llegaron a confluir y bueno, yo estoy esperando que tengan muchos hijos y que sean muy felices. Bueno, veamos qué deciden ellos, ¿no? Creo que la lección de esto es que cada hijo define y decide cuál es su presente y su futuro, ¿verdad? Usted estará dispuesto a Pero los abuelos aceptarlo. también tenemos que decidir nuestros sueños, nuestros deseos. Nosotros tenemos 5 hijos con María Lourdes, 4 casados, 7 nietos y un 8º por venir. Yo les he dicho a mis 5 hijos que antes de morirme espero ver a 20 nietos recorriendo y revoloteando por nuestra casa. Veamos, 8. Ya si ellos quieren, es problema de ellos. Gracias. Pero el abuelo les pide 20 nietos. Gracias, Guillermo. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Mucha suerte en esa carrera política. A ustedes también muchísimas gracias.